Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda videoclase. Un saludo muy especial al grado 7.1 y al grado 7.2. Vamos a empezar con nuestra clase recordándoles que en la clase pasada habíamos terminado de ver lo que es el periodo de la Edad Media en el arte. Y pues vamos a saltarnos un poquito más allá, teniendo en cuenta pues, que estamos sintetizando todos los temas, todas las temáticas. Vamos a saltarnos un poquito al Renacimiento. Después vamos a hacer, en el último periodo haremos un poquito un análisis de estos dos pues, periodos como tal, para irlo sintetizando y hacer otras actividades. ¿Listo? También nos dedicaremos a la música. Pero entonces por ahora vamos a saltarnos un poquito a lo que es el Renacimiento. Sin más, empecemos. Y empecemos contando que el Renacimiento pues, es un movimiento cultural que surge en Europa aproximadamente en el siglo XIV. Se caracteriza por un interés, un renovado interés por todo lo que es la cultura grecorromana. Los griegos y los romanos, que son nuestras antiguas culturas, se vuelven a recordar, ¿no? Pues esa nostalgia de recordar eso y traerlo al siglo XIV aproximadamente, y con esos estándares de belleza empiezan a surgir. Hay una influencia del humanismo, ¿cierto? De desprenderse de a poquitos en lo que es el teocentrismo de la Edad Media, de lo religioso y de Dios como el centro de todo, a algo más que es el humanismo y la razón, ¿no? La razón empieza a definir algunos cánones de lo que es el arte y la estética del arte de este periodo. Algunas características de este periodo es que, primero que nada, recordemos que surge en Italia, ¿no? Ese es como el foco de este periodo, de este movimiento. Surge en Italia, en el centro y norte de Italia, justamente en las ciudades de Florencia, Milán y Venecia, que florecen en estas regiones de Italia, y que surge a partir también de que en estas ciudades se empiezan a financiar las artes, es decir, aparece lo que se llama el mecenazgo. ¿Qué es el mecenazgo? Gente poderosa, rica, que tiene plata, que tiene mucho dinero, que es noble, qué sé yo, contrata músicos o contrata artistas o contrata gente ¿no? en el ámbito cultural, artístico. ¿Para qué? Para que trabajen en sus cortes, en sus casas, como sirvientes. Es decir, el mecenas paga para que se creen obras artísticas, para que pues, lo entretengan, para ¿no? Ser una persona que no se queda en este movimiento atrás, ¿cierto? Que esté a la vanguardia en la parte artística. Entonces, se pagan y se tienen a los artistas como sirvientes. ¿Listo? Ese es el mecenazgo. Se busca la serenidad y el equilibrio, ¿no? Es como una parte de buscar una armonía del todo, de la creación, ¿no? ¿Cierto? Donde se busca la perfección, ¿no? La perfección dada por unos estándares que exige la razón. Eso es como una de las características importantes de este periodo. Es muy narrativa, ¿no? El arte narra historias. El arte de este periodo narra historias, ¿no? Que tienen que ver con historias reales, que tienen que ver con historias religiosas, que tienen que ver con mitos, con leyendas, mitos de la mitología griega y, bueno, de toda esta mitología que abunda en Europa. Y todo se va narrando, ¿no? Todo se va contando en imágenes, en esculturas y en todo lo que es el arte, ¿cierto? En la música, etc. Hay una predilección por lo realista. Entonces todas las obras tienden a ser más realistas, ¿cierto? Llena de detalles que lo acercan más a la realidad, ¿no? Alejándose un poco de lo medieval, que era más plano, era como muy 2D. En la parte del Renacimiento empieza como a verse más escenarios más realistas, ¿no? Con profundidad, con perspectiva, que eso es una cosa importante, que lo resalto ahorita. Y también es importante en este periodo el interés
por representar las figuras humanas, ¿no? Como hay un humanismo que influye mucho, la figura humana es muy importante, cosa que en la Edad Media no. El arte era regido y giraba en torno a la religión. Acá ya empieza a verse otro tipo de enfoque y la figura humana tiene mucha importancia, ¿no? ¿Y cómo se representan las figuras humanas en este periodo? Buscando la perfección, figuras estilizadas, ¿sí? Con cánones de belleza puestos allí, ¿cierto? Entonces las esculturas masculinas muestran musculaturas bastante grandes, ¿no? Las mujeres delgadas, espigadas, bueno, con todo un canon de belleza, ¿no? Y sobre todo hay una predilección por que estas figuras estén desnudas, ¿no? El desnudo en el arte, ¿no? Que es muy importante también en este periodo. ¿Listo? Vámonos a quedar con uno de esos elementos, no sin antes hablar de cuatro exponentes importantísimos de este periodo, ¿cierto? De este periodo que es muy importante. Son cuatro, y para recordarlos y para no olvidarnos nunca de estos cuatro artistas, pintores del Renacimiento, vamos a recordar siempre a las tortugas ninja, ¿no? Yo sé que nos parece un poquito chistoso, pero recordemos a las tortugas ninja. Vamos a recordar cómo se llaman las tortugas ninja. Tenemos a Leonardo, Rafael, Miguel Ángel y Donatello. 4. Así se llaman las tortugas ninja. Bueno, las tortugas ninja tienen esos nombres porque se basaron en los nombres de los 4 pintores más importantes del Renacimiento, que se llaman así: Leonardo da Vinci, tenemos a Miguel Ángel, tenemos a Rafael, ¿no? Recordemos las pinturas de la Capilla Sixtina y de todo esto. Y tenemos a Donatello. Estos 4 exponentes, cuando tengan la oportunidad, busquen la obra de ellos, es muy impresionante. Y son pintores de este periodo. Vamos a quedarnos con Leonardo, que es uno de los más conocidos, sino el más conocido debe ser, ¿cierto? Leonardo da Vinci. El que pintó la Mona Lisa, bueno, y tantas otras obras como La Última Cena, y bueno, que han utilizado esto para muchas cosas, ¿no es cierto? Las obras de Da Vinci y la persona de él mismo. Vamos a tomar a Da Vinci para empezar a coger ejemplos de cómo era el arte en el Renacimiento. Cuando vemos un cuadro de Leonardo, nos vamos a dar cuenta que ya tenemos un ambiente un poco más vivo y más realista, ¿sí? En primer lugar, la perspectiva no hace su aparición acá, y la perspectiva es con lo que vamos a trabajar en este periodo, ¿cierto? Así que pondrán atención. ¿Ya? En primer lugar, si Leonardo coloca un personaje que esté al frente, cerca al que está observando, ¿no? Y pone algo que esté lejano, nosotros lo vamos a ver lejano, ¿no? ¿Por qué? Porque él primero utiliza la perspectiva, ¿cierto? Utiliza lo que vamos a utilizar, que se llama el punto de fuga, por ejemplo, para mirar cómo está de alejados los objetos que no están cerca del que observa, ¿cierto? ¿No? Y vemos, por ejemplo, que el que observa, el que se acerca, ¿no?, al que observa es un personaje o un objeto grande, y los que están lejos van haciéndose cada vez más pequeños. Vemos todo eso, y Leonardo desarrolló una técnica que es el esfumato, ¿cierto?, que difumina la pintura y crea un ambiente, una atmósfera. Es decir, no solamente la imagen que está lejos se la ve pequeña, ¿no?, sino que entre el que está cerca y el que está lejos ha representado una atmósfera, como si hubiera aire que hiciera que se mirara difuso las cosas que están lejos. Eso le da una gran profundidad al cuadro y mucho realismo, ¿no? Es como si se tratara de hacer un cuadro que sea en tercera dimensión, es decir, en 3D, que podamos ver justamente cómo hay
hay cosas que están lejanas, cercanas, y si lo pudiéramos ver así. Obviamente no es tridimensional, pero trata de hacernos sentir eso, ¿cierto? ¿Cómo lo hace? Bueno, vamos a tratar de hacer esta técnica nosotros, y entonces aquí viene nuestra actividad, nuestro reto, ¿cierto? Todavía no les ha llegado el taller, eso llegará en la próxima semana, pero vamos adelantándolo para pues, que se nos haga tarde. ¿Listo? Pues nuestro trabajo, ¿en qué va a consistir? En hacer un dibujo con perspectiva utilizando lo que llamamos el punto de fuga. Eso es lo que vamos a hacer. Para eso ustedes van a buscar, ojalá en lo posible, en lo que esté a nuestro alcance, un octavo de cartulina, un octavo de cartón paja, o pues si ya no tenemos forma, una hoja de bloc carta puede servir, ¿cierto? Para hacer nuestro dibujo. Lo podemos pintar con colores, lo podemos con lo que tengamos, ¿no? O a la técnica del carboncillo, ¿cierto? Con los lápices que son propios para eso, un lápiz B6, si los tenemos. Lo que tengamos a nuestro alcance para hacer este dibujo, este cuadro. ¿Listo? Antes del cuadro, primero tenemos que pensar en la perspectiva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, van a coger la regla, ¿no? Y van a trazar una línea horizontal con lápiz. ¿Ya? Horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque esa línea va justamente a representar lo que es el horizonte. Van a dibujar el horizonte. Esa línea horizontal es el horizonte. ¿Listo? En esa línea, dependiendo de cómo usted quiera ver su cuadro, en cualquier parte, en cualquier lugar de esa línea, teniendo en cuenta hacia dónde usted quiera ver su cuadro, va a dibujar un punto. Y ese va a ser el punto de fuga. El punto de fuga es donde todo converge. En el cuadro todo va a llegar al punto de fuga. Es el punto más lejano de su cuadro. Si usted pudiera ver algo muy, muy, muy lejano, ¿cierto? Lo más que podría ver usted es un punto cuando está muy lejos. Ese es el punto de fuga. Hasta ahí va a llegar todo en su cuadro, lo más lejos. ¿Listo? Luego, usted, dependiendo de lo que vaya a hacer, lo que vaya a dibujar, va a trazar unas líneas que van a llegar al punto de fuga, exactas, ¿cierto? Estas líneas son las que conocemos como líneas de fuga. Ahora, hay que trazarlas con lápiz porque primero nos van a guiar, ¿cierto? En cómo dibujar nuestras cosas. Por ejemplo, usted puede colocar un objeto, un personaje que esté cercano, por lo tanto está grande, se lo ve cerca. Y si va a ubicar un paisaje algo detrás o más objetos que estén lejos, ¿cierto? Van a hacerse más pequeños cada vez que se acerquen al punto de fuga. Cada vez que estén más lejos van a ser cada vez más pequeños. Y las líneas de fuga que usted acaba de dibujar desde cualquier parte en su cuadro le van a ayudar a usted para ver qué tan pequeño es el objeto según la distancia. ¿Ya? Porque cada vez se van a dar cuenta que se va a hacer más pequeño el espacio, ¿no? Se pueden ayudar también de cuadrados, ¿no? Trazar cuadrados alrededor del punto de fuga en distintas distancias, ¿cierto? ¿No? Que también le puede ayudar para usted mirar no solamente que las líneas le digan qué tan pequeño es un objeto, sino que ver qué tan lejanos están algunos planos y que esos planos se puedan representar lejos o cerca, y en cada plano ubicar una escena, puede ser, ¿cierto? Entonces eso es importante y se pueden hacer estos cuadrados, ¿no? Dibujados allí. Una vez tenga ya hecho todo esto, empieza a dibujar. ¿Listo? Cuando termine su dibujo, lo ideal es que lo recalque, lo repinte con un micropunta, con un lapicero. Y si lo hizo con lápiz para hacer el carboncillo, pues con mucho cuidado tendrá que hacer esto. Tendrá que después borrar estas líneas, ¿no? Si necesita borrar el horizonte, pues lo borrará, si no, pues lo va a dejar si es que lo necesita. Las guías, las líneas de fuga se tendrán que borrar. El punto de fuga pues también tendrá que desaparecer para que el punto de fuga quede imaginario. Y los cuadrados, si los hizo, también tendrán que desaparecer. Solamente le va a quedar el dibujo y se van a dar cuenta al finalizar
que el dibujo va a estar en perspectiva. Se van a notar las cosas lejanas, ¿cierto? Después, ya al pintarlo, al adecuarlo, a sombrearlo, como ustedes lo vayan a trabajar, pueden utilizar recursos para saber cómo está más lejos, cómo está más cerca, para ver la iluminación. Bueno, eso ya depende de ustedes, de su ingenio. ¿Listo? Ese es el trabajo que voy a recibir. Vamos adelantándolo, ¿no? Ya en la semana que les envíe el taller van a leerlo y van a entender un poquito más, o va a aclarar un poquito más las dudas para que sepan cómo hacerlo, cómo entregarlo. Tendrá que entregarse con el nombre, obviamente, ¿cierto? Y en una fotografía, y lo evaluaremos. ¿Listo? Espero que haya quedado claro el tema de hoy y espero que haya quedado clara también, pues, la actividad. ¿Ya? Antes de irme, una recomendación muy importante. Por favor, los que están trabajando por la plataforma, sigan haciéndolo por allí. Hubo un gran problema en el periodo pasado con las calificaciones y los trabajos que se enviaron por WhatsApp. El desorden fue muy grande, así que por favor, los que están trabajando por la plataforma, únicamente por la plataforma. Todo está en la plataforma. Esta clase está en la plataforma, la actividad en la plataforma, la autoevaluación también va a estar en la plataforma, el foro también está en la plataforma. ¿Listo? Entonces tenemos que utilizarla por allí. Y los del WhatsApp, por favor, muy ordenadamente por el grupo. ¿Listo? Entonces por el grupo de WhatsApp se va a enviar todo. No envíen por el privado, por el personal, porque por ahí se pierde, ¿no? Yo solamente rescato lo que está en los grupos porque me cuesta mucho trabajo buscar uno por uno de los chats, de las conversaciones que aparecen en el WhatsApp, para saber quién es de trabajo y quién es pregunta y quién sí y quién no. Es muy complicado porque me escriben muchos estudiantes en todo el día, todos los días. Y a veces no estoy conectado al Zaplet y se quedó allí y no lo vuelvo a ver y eso se pierde, ¿no? Entonces, por favor, todos los trabajos por el grupo de artística. ¿Listo? Bueno. Y la última cosa. El periodo pasado les había dicho que participaran de la clase. Es importantísimo que participen de la clase. Es vital en este periodo, sobre todo. La vez pasada les dije que les evaluaban el SER. Por eso, en la coevaluación se dieron cuenta que a muchos se les descontó 5 décimas por no participar en clase. Los que participaron tenían 5 en la coevaluación. Teniendo en cuenta que no funcionó, en este periodo sí va a ser muy estricto, totalmente obligatorio, y voy a crear una casilla, ¿no? La primera casilla, la primera nota de este periodo va a ser la participación de clase. Entonces, por favor, termina la clase y participen, ¿no? Porque esa va a ser nota de la primera casilla. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo lo van a hacer para participar? Ya lo saben. Los que están participando por la plataforma ingresan al foro de dudas e inquietudes, ¿cierto? Por aquí está el logotipo y van a poner ahí su opinión, su comentario o su pregunta, ¿cierto? Respecto al tema, no se inventen comentarios y opiniones, es del tema, de la temática de la clase, solamente de eso. Y los que están participando por el WhatsApp, únicamente por el grupo, por favor, ¿sí? Únicamente por el grupo de WhatsApp vamos a recibir las participaciones y les evaluaré, ¿ya? Entonces, espero que haya quedado claro, que participemos todos de la clase, que participemos todos de la actividad sin mucha demora, que lo hagamos ágilmente para que no haya desorden y para que no se acumulen de tanto trabajo. Vamos adelantando de a poquitos esto y puntualmente podamos entregar. ¿Listo? No sin antes decirles que los extraño mucho, que espero que compartamos muy pronto, que nos volvamos a encontrar, ¿no? Como siempre lo hemos hecho, y que pues se cuiden mucho. ¿Listo? Un abrazo para ustedes. Sigan en su casa, por favor, cuidándose, y que estén muy bien. ¿Listo? Chao.